Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de trigonometría. Recuerda que en la caja de información tendrás los enlaces necesarios para realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. En este ejercicio en el que tenemos que hallar las razones trigonométricas, vamos a fijarnos en qué tenemos. Tenemos un rectángulo, del cual nos dan el ángulo alfa y el ángulo beta, que no los conocemos, pero lo que nos piden es hallar sus razones trigonométricas. Para ello tenemos que ver si en algún punto somos capaces de ver un triángulo rectángulo del cual tener o poder tener todos sus lados. Vamos a sacarnos el triángulo fuera. Voy a sacarme este triángulo. Esto sería beta, esto sería alfa. Esto nos ha dicho que mide 33. Este lado, que es el mismo que este, mide 56. Y que lo que nos falta hallar es este lado. Sabéis que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo rectángulo se llaman catetos, así que 33 y 56 son catetos, y el lado que une esos catetos se llama hipotenusa. Lo que no tenemos es la hipotenusa, así que vamos a hallar la hipotenusa y así ya tenemos todos los lados para hacer las razones trigonométricas. La hipotenusa, para poder hallarla, recurrimos al teorema de Pitágoras, el cual nos decía que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto de los dos catetos al cuadrado, el cateto A y el cateto B. Así que vamos a hacerlo. Si yo hago la hipotenusa, va a ser el cateto A puede ser 56 al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Realizo esta operación. Voy a usar la calculadora para ir más rápido y veo que la hipotenusa me da 56 al cuadrado, que es 3136, y 33 al cuadrado, que es 1089. Hago esa suma y me sale la raíz de 4225. Si la hago me sale 65. Así que la hipotenusa va a valer, este lado va a valer 65. Ya tengo los tres lados, pues ya puedo hacer las razones trigonométricas. Vamos a hacer las de alfa primero. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Para hacerlo vamos a recurrir a nuestro truco para aprendernos las razones. La palabra SOHCAHTOA. Si necesitáis repasarlo, os dejaré el enlace, recordad, ¿vale? El seno de alfa es el lado opuesto. Alfa es este, así que el lado opuesto a alfa es el que está enfrente, que es 56, partido de h, que es la hipotenusa, que vale 65. Así que el seno de alfa es 53 entre 65, que nos sale 0,86. Ahora vamos a hacer el coseno de alfa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente a alfa? Es el que forma ese ángulo, 33. Y la hipotenusa es 65. Realizamos la división y nos sale 0,51. Ese sería el coseno. Y la tangente es opuesto entre adyacente. Lo opuesto hemos dicho que era 56 y el adyacente al ángulo alfa es 33. Realizamos la operación y nos sale 1,7 aproximadamente. Estos son los resultados de las razones trigonométricas de nuestro ángulo alfa.
Recordad, seno y coseno nunca pueden dar más de 1. Si os sale más de 1 ya tenéis un truquito para saber que os ha salido mal. Volvéis a repasar a ver cuál ha podido ser el error. Aquí las fracciones a lo mejor vuestro profesor no os pide pasar la decimal, pues adaptaros a lo que os pidan, ¿vale? Vamos a hacer ahora las razones trigonométricas de beta. Vamos a hacer el seno, el coseno y la tangente. El seno es el opuesto a beta. Cogemos beta y el opuesto en este caso es 33, entre la hipotenusa que es 65. El coseno es el adyacente a beta. Beta es este, así que el adyacente es 56, entre la hipotenusa. Y la tangente, el opuesto entre el adyacente, el opuesto hemos dicho que es 33 y el adyacente es 56. Realizamos las divisiones y vemos cuánto nos da el número decimal. 0,51 0,86 y 0,59. Estoy aproximando a 2 décimas. ¿Vale? Así de sencillo es hacer las razones trigonométricas si no sabemos, eso sí, las fórmulas. Para ello la palabra clave, ya veréis que así es mucho más sencillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.